Sí, yo sufrí. Bueno, yo nací el año 36. Don Carlos Pitalúa Rojas, tlacotalpeño, clarinetista y arreglista, fue el fundador y primer director de la agrupación y quien le enseñó a su hijo Arturo Pitalúa el solfeo, armonía y cómo hacer arreglos. Actual director, dice que aprendió mucho de su instrumento, el tres cubano, de uno de los primeros y más grandes soneros de estas tierras, don Luis Iturriaga, así como de Chicho Rizzo, director del legendario son Clave de Oro. Bueno, espero no equivocarme, efectivamente se dice que el primer grupo que entró a México y sobre todo en la puerta fue Veracruz, fue el Son de Cuba de Marianao. Vinieron aquí, hicieron escuela. Noches de amor, a la luz de la luna que invita a soñar. No olvidemos que la mayoría copia. No olvidemos que la mayoría, todo es fusil, no quieren crear, no quieren, más bien no quieren. Sí pueden, porque sí tienen la capacidad. Sí hay muy buenos músicos. Los hay, como el maestro Luis Iturriaga, Huicho Martínez, excelente arreglista. Y así puedo enumerar infinidades. Sí hay uno que otro con su sello, ¿cómo no? Pero Pregoneros tiene un sello, tiene un sonido, que eso fue por mi padre, que fue precisamente la trompeta con sordina, clarinete, guitarra, bajo, bongo, pero posteriormente él le agregó el timbal, las congas para darle más fuerza a la zona rítmica. Entonces, usted anda por la calle y escucha una grabación y enseguida identifica a la gente. Esos son los pregoneros, por el sonido. En el son se ha estancado, hay que decir lo que es la realidad. Usted se va a cualquier lugar de aquí de Veracruz y escucha lo mismo de siempre, de hace 1000 años. Yo no estoy en contra de que se toque, pero que también se interprete a los compositores veracruzanos, mexicanos. Cuando hemos sido invitados a festivales, a diferentes festivales, yo lo que hago en lo particular es interpretar a los compositores mexicanos, sobre todo veracruzanos, Lorenzo Barcelata, Emilio Cantarell, Agustín Lara, Juan Araujo, ¿qué más les puedo decir? Nos invitaron una ocasión a ir a Cuba, fuimos, y lo que hicimos es precisamente eso, tocar lo nuestro, con nuestros arreglos, con nuestro sello. Y en verdad fuimos muy felicitados por el trabajo. Me enteré de otras agrupaciones que fueron, inclusive grabaron videos. Y sorpresa mía, mala, para mí una decepción. Tocando Lágrimas Negras, Chan Chan, El Cuarto de Tula. Señor, si allá lo hacen mejor que nosotros, ellos son los creadores. ¿Por qué no llevar una iniciativa, algo nuestro, una identidad? No quieren hacerlo. Esa es la realidad, aunque les duela, aunque a muchos les duela. Esa es la realidad.
día siguiente, antes del desayuno, nos dirigimos a las instalaciones del IBEC, directo al patio del mismo. Entrevistar a Gilberto Gutiérrez Silva para conocer cómo y dónde se genera la revitalización del son jarocho en tiempos en que estaba en completo detrimento, cada vez con menos frecuencia se realizaban fandangos, eran cosas de viejos, aún en las zonas campesinas. Conocer así también cómo se conjuntaron fuerzas e intereses comunes en dicho propósito. El fenómeno se da dentro del movimiento del folclore latinoamericano en la Ciudad de México, el cual tuvo muchas connotaciones y nombres: canto nuevo, música de protesta, la nueva canción latinoamericana, música folclórica, etc. Y que su espacio escénico fueron las peñas de los años 70. Mira, por lo que respecta a Mono Blanco, empieza en la Ciudad de México, ¿no? Que según esto nos fundamos en 1977 y fue lo que yo oí, ¿no? Escuché música mexicana y pues ya me hice aficionado. Por esos años yo escuchaba música mexicana entre Bob Dylan y Bob Marley y pues algo de Janis Joplin y esas cosas. Pues escuchaba yo al conjunto del Lindero, ¿no? De música de arpa grande, escuchaba yo música de Tierra Caliente, de Michoacán, de las distintas zonas que tiene. Pues quise tocar mi música, ¿no? También en el sentido de que entendí que también era folclore y que también era latinoamericano, ¿no? Yo conocí de Arcadio por el disco de antropología, ¿no? El disco que hizo el Instituto Nacional de Antropología, de los sones jarochos. Pues primero como músico ahí, pero también como personaje, porque ahí mismo canta Toño las décimas de Arcadio Hidalgo, ¿no? Entonces, bueno, ya sabíamos de Arcadio Hidalgo de repente, ¿no? Y yo pienso que fue posiblemente en el 78 que llevaron a don Arcadio a la Ciudad de México porque estaba enfermo. Entonces él tenía un hijo allá, pues hijo de su esposa, que vivía en ese tiempo, doña Juana, y lo llevaron a México para curarlo, ¿no? Tenía varios problemas de salud, ya grande el señor, y entonces lo invitaron a tocar a La Peña, ¿no? Pues era un personaje ahí en ese medio, y como no había quien lo acompañara, pues nos invitaron a nosotros, ¿no? Lo que ya éramos el germen de Mono Blanco. Y después por ahí nos encontramos con García de León, con Antonio García de León. O más bien él nos encontró que andábamos tocando en Chapultepec. Entonces, bueno, pues ya se cerró el círculo, ¿no? Estaba Antonio, don Arcadio, Mono Blanco. En enero de 1980 fue que pasamos a ser don Arcadio Hidalgo y el grupo Mono Blanco, ¿no? Don Arcadio se retira de la agrupación en el año de 1983. Así que dentro de los factores que coadyuvaron en esta revitalización, fue uno de los principales la creación del grupo Mono Blanco. Bonita tu cascabel, vida mía, ¿quién te lo dio? Vida mía, ¿quién te lo dio? Bonito tu cascabel. Bonito tu cascabel, vida mía, ¿quién te lo dio? Vida mía, ¿quién te lo dio? Bonito tu cascabel. A mí no me lo dio Naiden. A mí no me lo dio Naiden, mi dinero me costó. El que quiera cascabel, que lo compre como yo. A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó. Y el que quiera cascabel, que lo compre como yo. Otro factor fue la creación de los encuentros de jaraneros de Tlacotalpan, Veracruz, desde 1981. Y por eso fuimos el grupo que empezó a llegar a Tlacotalpan con propuesta de cómo podían ser las cosas, ¿no? De cómo habían sido, de sones caídos en desuso, ¿no? Pues todo eso como que empezó a reanimar el asunto, ¿no? El siguiente factor fue la creación del Instituto Veracruzano de la Cultura, IBEC, bajo la dirección de la doctora Ida Rodríguez Prampolini. Para la inauguración del instituto se invita al grupo Mono Blanco y fue motivo para proponerle a Gilberto que se quedara a trabajar en la creación y dirección de los talleres del son del IBEC. Así se jaló a músicos de la talla de Ramón Gutiérrez, Patricio Hidalgo y Octavio Vega, como instructores y constructores de los talleres. Las raíces son los orígenes que nos constituyen, ¿no?
esas mismas raíces que nos han constituido como raza jarocha, digamos ya, así en esos términos antropológicos se puede decir, o socioculturales. Bueno, entonces nuestras raíces son realmente nuestros orígenes, que a veces decimos que son árabe, ibero, afro, aborígenes, ¿no? Porque tenemos de todos esos elementos. Es decir, con la llegada de los africanos, con la llegada de los árabes españoles, es decir, ese elemento ibérico que ya venía también arabesco, ¿no? O morisco. Bueno, entonces cuando ya se juntan aquí, cuando se hace el guiso, el gran guiso, para que seamos una raza, pues esos son nuestros orígenes realmente, ¿no? Y ahí estamos conectados a ese instante, a ese momento, es decir, aunque han pasado 300 y pico de años culturalmente hablando, ya con este dinamismo, ¿no? De configuración cultural, bueno, seguimos conectadísimos y las voces están vivas y hay fragmentos que se ven en la piel, que se sienten en el corazón y que se piensan, ¿no? Porque eso no ha muerto, eso al contrario, ha tomado mucho vigor con el llamado movimiento jaranero, ¿no? Con el fuego del copal, quema llama es el remedio, quema llama, el jardín espiritual, quema llama. Pues mira, realmente fue muy importante esa época del IBEC porque por un lado estábamos haciendo nuestro trabajo, pero estaban haciendo otros trabajos aquí y que nos iban ayudando a descubrir, por ejemplo, como nuestra pertenencia al Caribe, ¿no? Digo, empezamos hablando de un son jarocho en el que se negaba la presencia africana, ¿no? En nuestra cultura, en la cultura de la música jarocha y todo. Y luego acabamos reivindicando nuestra pertenencia al Caribe, ¿no? Cuando aquí empiezan a suceder muchas cosas. Había unos muchachos estudiando percusión que finalmente tenían un grupo que se llamaba Lamento Yoruba. Al final los acabamos conociendo a ellos como los Yorubas, ¿no? Pero entonces venían maestros del Caribe, ¿no? Venían maestros de Cuba y todo, entonces era un aprendizaje muy bueno, ¿no? Y ellos se metieron a aprender eso, aprendieron a bailar también, y dentro de todo eso, pues se había generado aquí un ambiente muy creativo, ¿no? Por ejemplo, pues para todos estos chavos que vinieron aquí, Ramón, Patricio, Octavio, y pues también llegaban Dermacio, Tacho, y todo acabábamos reuniéndonos, por ejemplo, con Memo Salamanca, con el profe Córdoba, con un montón de músicos que había aquí, de esa gran época de la música cubano-veracruzana, ¿no? Y nos invitaban a reuniones que tenían ellos donde se hacía música y cantaban y tocaban, y ya el son era parte de todo eso. De hecho, ahí desde Salamanca ahí aprendió a tocar son jarocho con nosotros, ¿no? Y la tercera raíz y todo eso, entonces bueno, todo coincidió. Y como este espíritu creativo, pues también nos pusimos a buscarle, a componer, ¿no? A hacer las propuestas. Entonces pues ya seguimos tocando. En parte el chuchumbé yo lo compuse pensando que no hay muchos sones de pareja, ¿no? Los que se bailan en pareja, que la mayoría son 4/4, aunque también los hay en 6/8, ¿no? Y también esa era mis ganas de componer un son que se bailara en pareja, ¿no? Entonces así fue como había venido concibiendo el chuchumbé a partir de lo que había leído, de cómo fue prohibido este baile, ¿no? Porque no sabemos cómo fue la música, ¿no? Ya nomás. Y en todo ese proceso, pues de repente ya estaba el chuchumbé por ahí, ¿no? Y por ahí anda todavía. Y en el 2008 el FONCA me dio una beca para componer sones que yo llamé afrojarochos, que se basaron en la investigación un poco, ¿no? El movimiento de los cimarrones, los grandes líderes como Yanga y Macute, ¿no? Negros que vinieron, los mandingas de Senegal, que arribaron al puerto de Veracruz y trajeron el chuchumbé, la danza del chuchumbé,
el negro Malanga. Encontramos en estas investigaciones, en el 2008, encontramos al negro Malanga que anduvo perseguido por aquí, que fue perseguido por esta zona, Medellín, Jamapa, el puerto, y que iba cantando ay tilín, que tilín, que tilín, tilán, repiquen las campanas de Malibrán, tanto que Paco Píldora decía que posiblemente el negro Malanga haya sido el compositor de La Bamba. Es decir, en este proceso de investigación para componer sones afrojarochos, nos encontramos con todos estos ingredientes, ¿no? El negro Malanga, macute, yanga, la presencia negra en los Tuxtlas, ¿no? Que sembraron tabacos, la presencia de los negros allá arriba por Córdoba, para los cañales, y la presencia de los negros en la hacienda de Nopalapan, una lista enorme de negros que venían a la ganadería, ¿no? De Angola principalmente, en el sur de Veracruz, en la región llanera. Después que a la suegra, caramba, le agarró la. Cuando lo agarraron, andaba en la trocha. Cuando lo agarraron, caramba, y andaba en la trocha. La suegra llegó con machete y mocha. La suegra llegó, caramba, con machete y mocha. Y le hicieron la operación jarocha. Y le hicieron la operación jarocha. Por eso ahora trae tremenda. Cuando viene un músico de otra tradición, pero donde sí tienen tradición de bongo o de algún otro instrumento percusivo, y seguro que no conoce el son jarocho, pero que trae el bagaje de su tradición, y que como son tradiciones afines, por ejemplo, las percusiones africanas o descendientes de aquellas, refiriéndome aquí a las del Afrocaribe, ¿no? Todas encajan muy bien con el son jarocho. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen un bongocero cubano de tradición, no es que vaya a tocar son jarocho, pero va a tocar lo afro que tiene de su cultura y se va a empatar bien con el son jarocho, ¿no? Como el son es una entidad viviente, bueno, entonces es sensible y también es poderosa, pero tiene sensibilidad y sufre, ¿no? El son ha sufrido esos movimientos que hemos pasado en todo este tiempo, ¿no? En lo que llevamos para que ahora vemos el fandango, vemos el son, vemos propuestas, pero claro que ha pasado por movimientos, pasó la revolución, pasó las guerras de independencia, ha pasado por las crisis económicas, está pasando por la gran crisis del temor, de la inseguridad, ha sufrido los malos programas políticos, educativos, en fin, el son es un ser vivo, ¿no? que sí resiente. El aire sacudido y la atmósfera sacudido y el río sacudido, pero aquí estamos. Que ya no silba, no canta ni cabalga, no, ya no relinchan con hojas llasuradas. El son está tan conectado que si un día no hubiera caoba, no hubiera cedro, no hubiera chagane, pues ya no existen los instrumentos. Así es el planteamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos usando estos instrumentos orgánicos, es decir, las jaranas de una sola pieza, con clavijas de madera. Ya no usamos rieles de palma, ¿no? de venita de palma, pero sí siguen siendo instrumentos que realmente el monte nos proporciona, la montaña nos sigue proporcionando nuestros elementos musicales, ¿no? Entonces, digo, también le cantamos al problema de la problemática del pájaro carpintero, a la extinción de la guacamaya, a la contaminación. Si Pemex derrama sus productos químicos en el río Coatzacoalcos, si las zonas cañeras avientan sus desechos en el Papaloapan, eso le afecta al son jarocho también, porque el son jarocho tiene que estar conectado con la madera, con el pasto, con el monte, porque es la materia prima para que el son encuentre ahí su soporte, ¿no? y sobrevivir, ¿no? La verdad, la música es un claro de luna en la noche tenebrosa de la vida, como a veces alguien dijo y yo a veces repito también. Entonces la música que te brinda pues un elemento que te da la felicidad, pues ahorita ya la dijo, ¿no? Estoy aquí porque me hace sentir bien estar aquí, y eso es bailar, y eso es cantar, y eso es tocar.
Entonces, y sobre todo los jóvenes que están empezando a observar el mundo, en la juventud uno empieza a reflexionar, hay un trance, ¿no? Que ya los adultos ya pasamos por ahí, ya sabemos, y que más vale que uno encuentre a alguien que sea una luz, que en este caso para nosotros puede ser una bailadora, puede ser un versador, un poeta popular jarocho, puede ser un requintero, un leonero, un pianista, un saxofonista, un arpista. Esa es una lucecita, ¿no? Para un joven que tiene ese momento confundido, ¿no? De qué voy a hacer mañana, qué va a hacer de mi vida, qué va a hacer de esta existencia. Hay muchos sucesos en estos tiempos en nuestro país, como mexicanos, y estamos padeciendo cosas buenas también, ¿por qué no decirlo? México es un país riquísimo, si uno sale de su casa se puede encontrar con cosas maravillosas también, que no porque sucedan cosas también feas, nos va a echar a perder la existencia. También tenemos que aprender a reflexionar y a poner a cada cosa en su lugar y sentirnos responsables de que si el mundo está caminando así, todos tenemos que ver, ¿no? Y no tenemos que echarle la culpa a algo o a alguien siempre, ¿no? Hay que sentirnos responsables de todo lo que esté pasando. Todos los niños son responsabilidad de todos los adultos, ¿no? El monte es responsabilidad de todos, el río es responsabilidad de todos. La educación es responsabilidad de todos y no solamente de uno que esté ahí con corbata o de un pelón que se la pasa sentado en su escritorio. Todos somos responsables de lo que acontece en el mundo. Y el son jarocho, como ha sido un género en resistencia, siempre nos puede abrir los ojos, porque es un género reflexivo, ¿no? Y en resistencia. Y le abre los ojos a la gente. Entonces, jóvenes, niños y jóvenes y adultos, vénganse a un fandango, porque en el fandango uno encuentra muchas respuestas para este mundo, ¿no? Expandiéndose desde esta trinchera el gusto y desarrollo del son jarocho por todo el estado, a través de la creación de las casas de cultura y la realización de fandangos en todos los rincones de nuestro estado. Y además salíamos a tocar pues mucho, ¿no? Porque era inaugurar las casas de cultura que se estaban inaugurando cada 8 días. Y bueno, pues fue un círculo virtuoso, ¿no? Por un lado hacíamos los talleres aquí, pero íbamos a hacer fandangos y conocíamos más músicos. Conocíamos otros lugares, había mucho desarrollo para los jóvenes que andaban en ese momento con Mono Blanco, y a la vez pues nos íbamos consolidando también como grupo, ¿no? Yo creo que fue cuando ya empezó así como una expansión muy fuerte del proyecto. Empezamos a hacer los campamentos infantiles en la Sierra de Santa Marta, ¿no? Donde juntábamos niños para hacer los talleres, y fue muy fructífera la creación del IBEC, ¿no? Realmente se pudo hacer mucho, pero afortunadamente el movimiento ya se palpaba como un movimiento comunitario, ¿no? Y entonces pues ha tenido como su propia fuerza, ¿no? Y como es una base comunitaria la que le da vida, pues en las buenas y en las malas del IBEC el proyecto sigue, ¿no? Al terminar la entrevista, nos dirigimos al café La Parroquia a desayunar y a encontrarnos con nuestro próximo entrevistado, Francisco Chico Andrade. Y esos labios de amor